¿Qué tal? La vez pasada estábamos hablando ya del derecho, ya de la informática, y hablamos de política informática, derecho a la informática, y cuando llegamos a la parte de la legislación de informática es cuando les decía, es lo que vamos a abarcar más en la materia, y hablábamos empezando de cuestiones en los datos, y estos datos pues llevan a la información, y por ello el día de hoy vamos a hablar, antes de ver la reglamentación que existe o la regulación que existen sobre los datos, sobre la información, pues vamos a hablar sobre el derecho a la información, que a lo mejor va a sonar un poquito fuera del ámbito informático, pero la información, como habíamos hablado en la previa sesión, habla de las revoluciones del hecho, la revolución de la escritura, la revolución de la imprenta, ahora la revolución de las tecnologías y la Internet, precisamente involucran este aspecto en el cual la información pues cada vez se impregna más en el mundo, ¿no? Cada vez llega más lejos, pues. Entonces, empezamos por la definición de lo que es la palabra información, que viene del latín informare, que significa poner en forma. Ya que si lo pensamos, ahorita acabo de mencionar datos, estos datos pueden ser palabras, esas palabras forman un mensaje y este mensaje pues llega a ser información. Es una noción abstracta, no obstante que posee una connotación vinculada con una de nuestras más grandes libertades, que es la de opinión y expresión de informaciones e ideas por cualquier medio. En sentido general, es un conjunto de datos que constituye pues esta información. Si lo vemos cualitativamente, se concibe como el contenido de lo que es un objeto de intercambio entre el sujeto y el mundo externo, de tal modo que se presenta un conjunto de datos como elemento de las relaciones del hombre y tendiente a una ordenación. Una ordenación que queremos decir un factor de organización, es decir, una estructura pues bien elaborada. Cuantitativamente, la información es la medida de disminución de incertidumbre del sujeto respecto a los objetos. De aquí que se hable de una entropía en cuanto al nivel de desorganización y desconocimiento del hombre sobre las cosas en un momento dado. Quizás no estemos familiarizados con la entropía, pero aquí viene el término más abajo, que es la medida entonces de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes del cual va a recibirse uno solo. Si lo vemos en la parte física, es la medida del desorden de un sistema. Entonces, mayor entropía es mayor incertidumbre, algo más borroso, menos claridad en lo que es un mensaje. Cuando este mensaje se reduce, como lo mencionamos en el último párrafo, se reduce su entropía, se hace más claro y por lo tanto puede llegar a ser una información pues efectiva, ¿no? Y clara. Surge aquí respecto a ciertos autores del siglo pasado cuando todavía ni siquiera estábamos pensando en las computadoras, o sea, no estábamos en el inicio, obviamente ya estaba en la elaboración, pero el concepto, pues desde hace muchísimo más, les digo, por las revoluciones que hemos indicado, pues forma parte importante de nuestra sociedad, de tal forma que estos autores, les digo, forman estas frases que dice la cantidad de información será proporcional al número de alternativas que se dispongan en un momento dado. Cuanto mayor y mejor sea la información, menor será el desconocimiento de las personas. ¿Qué nos implican estas dos frases? La primera dice que mientras más información tengamos, más alternativas para un momento dado. Nos va a dar la capacidad de hacer más elecciones. Y claro, estas elecciones van a tener una, digamos, predilección, van a tener una decisión final acorde al mayor conocimiento que tengamos sobre ella. Y por ello, también menciona cuanto mayor y mejor sea la información, menor será el desconocimiento en las personas. Llámese educación. Esta educación pues se relaciona con lo que decíamos anteriormente, mayores opciones bien fundamentadas, pues nos ayuda a tomar las mejores decisiones que tienen que ver con la computación. Si lo relacionan un poquito con la gestión del conocimiento, inclusive, bueno, eso corresponde a otra clase, pero vemos cómo la toma de decisiones en la parte informática, pues también puede relacionarse con el área del derecho y no solo con lo empresarial, ¿no?
Las computadoras permiten entonces, mediante la integración y disponibilidad de números, bancos de información, conseguir uno de los cometidos principales de esta misma rama informática, que es la adecuada toma de decisiones. La toma de decisiones tiene inevitables recubrimientos económicos por personas e instituciones. Estas instituciones no necesariamente son empresariales, también pueden ser tanto sector privado como sector público. Entonces son equiparadas económicamente hablando con elementos tales como la energía y las materias primas. Finalmente, los insumos, sobre todo ahora que hablamos de la economía, de los datos, de la información, pues es un recurso de los más importantes en una empresa, independientemente de que su producto sea, por ejemplo, un comestible, un perecedero, un medicamento, la información es parte fundamental para ser competitivo. Y cuando hablamos de derecho a la información, se considera entonces un derecho subjetivo derivado de una garantía constitucional, conocida como el derecho a la información. Forma parte de los principios esenciales que reivindica el derecho natural y se ha convertido en un bien social y jurídico de la democracia occidental, es decir, de este lado del mundo, nuestro continente americano. Eh, Cuando hablamos de derecho natural, si se fijan, está indicado en la parte de abajo, se refiere a una teoría jurídica que sostiene la preexistencia de derechos inmanentes al ser humano en tanto sujetos de un orden social. Es decir, esos nos corresponden como parte de los derechos universales, lo que debería ser, digamos, otorgado a cada persona, ¿no? Y pues bueno, una breve reseña histórica solamente para indicar que no siempre ha existido este derecho a la información, a pesar de que ahora suele tener un peso tan importante, ya que en la antigua Grecia la libertad de información estaba impedida por los tiranos, que utilizaban este mecenazgo o este ingreso de, cuando hablamos de mecenazgo es relacionado a las mecenas, para evitar la crítica de los artistas y literatos, es decir, existía una coacción informativa utilitaria. Posteriormente, Platón propuso un sistema coactivo, totalitario, pues se llegó a seleccionar el tipo de música a escuchar, además que se desterraron poetas y artistas que pervertían a la juventud. Es decir, los altos niveles eran los que decidían qué información era que llegaban al resto de la población. Y en Roma no se podía hacer comentario alguno a persona viva sobre algún acontecimiento de alusión personal o cotidiano. Es decir, que había una obediencia a la censura. Los conflictos entre la libertad de la información y la seguridad se resolvían siempre en favor de la libertad de la información. También seguía existente la censura y estamos hablando pues de tiempos muy antiguos. ¿Qué sabemos cuando hablamos sobre Roma y sobre Grecia? De los grandes avances tecnológicos, de las grandes sociedades. Sin embargo, pues no podemos decir que era la sociedad perfecta, ¿no? Todavía existía pues especie o tipo de dictadura. Y ni qué decir de la época medieval, cuando el sistema fundamental de comunicación social fue de naturaleza sensorial auditiva y el símbolo de comunicación fue la campana. La censura constituyó un elemento importante, sobre todo en el área religiosa, que si bien recuerdan, cuando hablábamos de científicos, cuando hablamos de descubrimientos, era tal la, digamos, censura sobre ellos, era tal la implicación que temían sacar descubrimientos por las consecuencias de ser expuesto, de ser torturado y cualquier otro tipo de castigo que los puede llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Posteriormente, en 1643, la monarquía inglesa censuró el pensamiento de los escritores ingleses y cerró los periódicos y el parlamento, dando resoluciones dictatoriales. Y no fue hasta mediados, o sea, 20 años después de lo que acabamos de decir, pero del siglo XVIII. Aquí mencionamos ya en la parte de Estados Unidos, es decir, lo que decíamos del régimen occidental. En la Carta de Rhode Island de 1663 y la Carta de Pensilvania de 1701 se establece la libertad de información y fue incluida por primera vez como una garantía individual, formal o derecho fundamental y por lo tanto como un límite expreso a la esfera de competencia del poder público en ordenamientos normativos. Eh, Pasando al siglo pasado, hablamos de la era de la computadora, cuando ya estábamos con las dos oraciones anteriores de la importancia de la información, pues bueno,
Ya para 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el 10 de diciembre, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establecía que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Estos derechos incluyen el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y difundir sin limitación de fronteras por cualquier otro medio. No quiere decir que haya sido tan rápido. Si se fijan, entre 1701 y 1948 pues hay suficientes años, pero no vamos a ahondar tanto en el tema porque pues no nos va a dar la sesión o no nos va a dar este contenido de fundamentos al derecho y la información, y pues tenemos que agilizar un poquito, ¿no? Para 1978 la UNESCO suscribe a México con una declaración donde establecieron como factor fundamental la libertad de opinión para el afianzamiento de la paz y el entendimiento internacional. Con esto se estipuló que el público debía acceder a la información veraz y oportuna. El derecho a la información entonces es un derecho dinámico que se va ajustando a las circunstancias de la vida moderna. Es decir, a la fecha no tenemos definido totalmente cuáles son los alcances de este derecho a la información, ya que va evolucionando, así como también evolucionan las tecnologías. Las tecnologías también forman parte importante pues, de esta evolución. El derecho a la información nace de la necesidad que tenemos los seres humanos dentro de una sociedad de estar informados de lo que sucede en nuestro entorno, no solamente en el municipio o en la localidad, sino de manera internacional, también en los aspectos económicos, políticos y sociales. Y esto está establecido en nuestro artículo sexto constitucional. El derecho a la información es un conjunto de tres facultades interrelacionadas, como difundir, investigar y recibir información, agrupadas en dos vertientes: el derecho a informar, es decir, a externar, y el de ser informado, el de recibir. ¿Ok? El derecho a informar comprende facultades de difundir e investigar, lo cual es una fórmula de libertad de expresión. El derecho a ser informado es la facultad de recibir informaciones o noticias de algún suceso, y para ello debemos considerar la diferencia entre la información objetiva y la subjetiva. Seguramente ya conocen un poco de esto por la clase de fundamentos de investigación, pero repetiremos como un recordatorio. Cuando hablamos de objetividad o lo objetivo, comprende hechos, datos y noticias, por lo tanto, es lo relevante para la ciencia, mientras que lo subjetivo comprende opiniones e ideas, que no quiere decir que no sean relevantes, sino que están sujetos a comprobación y pues pueden formar por lo pronto hipótesis, ¿no? Pero como mencionamos, es lo subjetivo, es lo que una persona puede percibir, pero quizás los demás todavía no alcancen a hacerlo. ¿Ok? Y bueno, pasamos del general del derecho a la información al derecho a la información en México. Y es que, hablando de esta evolución de los tiempos, hasta el año de 1977, el entonces presidente José López Portillo decidió reformar el artículo sexto constitucional, a lo que consistía en quitar la acción política a las personas para dársela a los partidos políticos, ya que en aquellos años el país necesitaba tener partidos políticos fuertes y no el único partido del gobierno. Por ello, surge la polémica que se entabla de que una reforma política ya no era una reforma de garantías individuales, ya que se le estaba estableciendo el poder a pues estos representantes generales, pero que pudiera ser influenciados por otros fines. Pero lo novedoso con esta reforma era el derecho de ser informado, por lo que surgió la polémica del sistema televisivo más importante del país. En esa época era Televicentro, Telesistemas, que comenzó una campaña para que no se reglamentara el derecho a la información con la finalidad de que a la empresa no se le pidiera pasar la información, continuara dando la información que considerara conveniente. Esto, claramente, si se fijan, estaba impidiendo que las personas o los ciudadanos en general obtuvieran pues lo que hemos visto con el derecho a la información, estar enterados de lo que acontece, no digamos no nada más en la localidad, sino en el mundo entero. Y como saben, pues estamos hablando del siglo pasado, donde la mayoría pues era mayormente de un solo partido político y mayormente de unos sistemas también de televisión, ¿no? Hablando de México. A partir de ese año, entonces, queda establecida en la Constitución el derecho a la información como un derecho frente a otros derechos sociales y que ahora se percibe como uno que asegura a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural por parte de los grandes medios de comunicación masiva, y para ello el Estado debe garantizar mediante normas jurídicas el adecuado funcionamiento de los órganos sociales que generen y difundan la información con la responsabilidad de que ésta sea veraz y objetiva.
ya que ésta tiene una incidencia sobre la sociedad y que no sea distorsionada o manipulada. Recuerden que en la sesión pasada dijimos que en el siglo XX la información pues podía ser utilizada con fines de manipulación y llegando a extremos como lo fueron en su momento incluso Hitler y Mussolini, ¿no? Digamos, no tanto en la forma de gobierno, sino en la influencia que tiene sobre las personas y actualmente nos encontramos con unos fenómenos similares y preocupantes actuales en la investigación, que es la parte de las fake news, la desinformación, pero eso pues es un tema también muy amplio que no vamos a ahondar solamente para indicar pues lo delicado de esta cuestión, ¿no? El derecho a la información entonces es una facultad jurídica del derecho de todo hombre a la verdad, susceptible de tratamiento jurídico, independiente y unitario. Es algo más que una libertad que implicaría la secuencia de trabas, ya que la necesidad que se tiene de información por la función social que cumple nos permite hablar de un derecho de todo hombre al juicio propio, a pensar por sí mismo. Cabe destacar que no debe entenderse el derecho a la información como aquel que se tiene para manipular la información, sino que el manejo de esta debe ser dentro de un sistema de derechos y deberes correlativos y que para este derecho a saber corresponde la obligación de hacer saber. ¿A qué nos referimos con esto? Seguramente navegando por las redes sociales nos encontramos con distintas críticas donde si se le hace un impedimento a la persona, esta anuncia que le están coartando sus derechos a la libertad de expresión, pero como menciona aquí, pues todo lo que nosotros informamos también lleva una responsabilidad, puede ser objetiva, puede ser subjetiva, pero el derecho que tengamos nosotros también debe respetar el derecho de otras personas. Por lo tanto, lo que se diga puede estar libre de decirse siempre y cuando pues existan los fundamentos requeridos y por lo tanto estar libre pues de cualquier digamos contestación que pueda digamos perjudicarnos o como menciona aquí que tengamos alguna acción o estemos tratando de manipular la información en algún tipo de beneficio. ¿Ok? A partir de esta legislación, a partir de estas reformas a los artículos 6 de la Constitución, para darnos estos derechos que pues en teoría siempre debieron haber existido, las instituciones también han cambiado, pues ahora tienen la obligación de informar. Por ello es que en 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que implica que por ley se permite al ciudadano solicitar datos de entidades públicas, incluyendo dependencias, delegaciones, universidades y secretarías, sobre todo tipo de documentos, incluyendo nómina y gastos realizados, y también las autoridades están obligadas a informar de todo lo que se les requiera. Si bien una institución es transparente, nos están diciendo todo lo que hacen, ya que su carácter es público, y siendo público se refiere que debe estar pues disponible para todos los ciudadanos. Y seguramente si ustedes han explorado la página de alguna institución de gobierno o inclusive la de su universidad, encontrarán un apartado de transparencia donde vienen todos estos comunicados. Como menciona aquí, hay incluso la parte de nómina con cuánto es lo correspondiente a los trabajadores de esa entidad. Es necesario saber que aunque se tiene un avance significativo, la misma ley contempla una serie de candados que prohíben la difusión de información a particulares cuando pongan en riesgo asuntos de carácter judicial o económico. Al respecto, la ley establece que la información oficial clasificada como reservada no podrá ser divulgada, misma que podría quedar bajo esa categoría hasta por 12 años, reservándose la información sobre secretos comerciales, industriales, fiscales, bancarios, fiduciarios y las averiguaciones o procedimientos judiciales. Un ejemplo muy claro y que podemos entender todos es en materia de seguridad. Si nosotros sabemos que nuestras autoridades en la policía pues corresponden a una entidad de gobierno, sin embargo no pueden ser totalmente transparentes ya que imaginen que estarían disponibles el nombre de todas las personas que conforman un equipo antisecuestros, por ejemplo, pues estarían expuestos a su propia seguridad. Entonces, ciertas cuestiones tienen que ser privadas, ciertas cuestiones pues son información delicada que tampoco puede estar disponible para el público en general, ¿no? Entonces, estas son algunas de las excepciones, claro, entre muchas otras que acabamos de mencionar. Esta ley tiene como beneficios disminuir los actos de corrupción, evitar el ocultamiento de la información,
Entonces, esto es parte de la democracia, es decir, que el avance democrático obliga a los servidores públicos a un ejercicio de poder de forma transparente ante la sociedad. Esta ley nos permite conocer cómo eroga el gobierno los recursos en beneficio de la colectividad, su organización, funcionarios y funciones. Y bien, esta es la bibliografía para el contenido que acabamos de ver, pero entonces eh, alcanzamos a ver el aspecto que no solamente la información que se transmite a nivel empresarial es importante. Estamos hablando de cualquier tipo de expresión, de interacción entre la sociedad, que ya habíamos dicho anteriormente, es esta interacción, esta evolución de la sociedad que define las leyes y cómo se regulan, pero también nos favorece a todos como ciudadanos. En este aspecto nos está diciendo, como mencionábamos en este último apartado, como una vigilancia de qué es lo que hacen nuestros gobiernos y cuando estamos hablando de libertad de expresión, poder, digamos, entrar en un debate de qué es lo que se está haciendo bien o qué se está haciendo mal, siempre y cuando estemos hablando con fundamentos y no con la intención de difamar, ya que esta difamación entraría en esta parte de la manipulación para mover las masas a un mal propósito, ¿no? Por lo pronto, aquí la vamos a dejar, vamos a continuar hablando con la información, pero hablando de los datos personales y cuál es su regulación, también con los datos en general o la información. ¿Ok? Por lo pronto, aquí nos vemos y me despido hasta la próxima. Gracias por su atención. Bye.